Hola, buenas tardes. Mm, en primer lugar, quiero presentarme. Soy Manuel Lainez, soy el director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar. Agradecer a todos vuestra presencia a este webinar sobre la importancia que tiene la sanidad animal, concretamente en España, y cuáles son los riesgos y consecuencias de estos riesgos que abordaremos a lo largo de esta sesión. Para introducir la sesión, pues contamos con el subdirector general de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Emilio García Muro, al cual agradecemos su presencia y el que le cedo la palabra. Emilio, cuando quieras. Pues muchas gracias, Manolo. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Cajamar y a ti también personalmente esta invitación, ¿no? Pues, ¿qué puedo decir? Como responsable o cabeza visible, mejor que eso de la sanidad animal en el ministerio, pues es un placer, ¿no? El tener una oportunidad de entablar, bueno, un intercambio de impresiones y aprender también de los ponentes y seguramente también de los participantes, ¿no? Que también supongo que luego en el turno de mesa ronda de preguntas, pues será motivo también de diversos comentarios y servirá también incluso para poner todavía más en sobrevalor el trabajo que hacemos y también los problemas a los que nos enfrentamos. Bueno, yo no voy a presentar a los ponentes, que ya lo harás tú, Manolo, pero sí que me gustaría sobre todo eh, resaltar un poco la importancia que tiene la sanidad animal, ¿no? Eh, Siempre parece que salimos en los titulares, ¿no? Cuando las cosas van mal, ¿eh? Y sin embargo, pues cuando las cosas las hacemos bien, y digo cuando las hacemos bien, quiero decir todas las administraciones, evidentemente todos los veterinarios de campo y digamos y todos los productores, pues tampoco es que salgamos mucho, ¿no? En la prensa o de cara a la sociedad. Y yo, bueno, pues después de una vuelta, digamos, a los temas más de sanidad animal, más específicos, pues he estado reflexionando un poco y, como no, lo primero que quiero poner en valor es la importancia que tiene, ¿no? La sanidad animal en el mundo, en lo que es el comercio, ¿no? Yo provengo de ahí, los últimos años están muy dedicado, como algunos sabéis, a todo el tema de acuerdos sanitarios con terceros países y para mí la sanidad animal ha sido como mis argumentos y mis herramientas de negociación. Y entonces tenéis que manejar un dato importante. Se calcula que solamente 10 países en el mundo exportan el 80% del global de exportaciones, lo cual es un dato interesante. El primero de ellos precisamente es la Unión Europea. Pero desde el punto de vista de las importaciones, también hay solamente 10 países que están asumiendo, digamos, ese 60 por ciento de importaciones, tanto de animal vivo como de mercancías, ¿no? Estas son un poco las cifras que manejan los expertos. Con lo cual vemos esta ambivalencia. Por un lado, es importante para exportar, pero por otro lado también la sanidad animal es muy importante defensivamente para proteger nuestras fronteras. Y también las importaciones, así como somos la Unión Europea el principal exportador, pues estamos tras China y Japón como el tercer gran importador de principalmente alimentos, pero bueno, también algún animal vivo. Con lo cual, el comercio o las actividades relacionadas con el comercio son vitales, ¿no? Tanto para poder exportar como también para protegernos. Pero fijaros también otra reflexión que hacía yo últimamente, ¿no? Antes he tenido oportunidad de asistir a diversos foros y efectivamente unas cosas que contrastaba y que yo ya intuía era que si bien el comercio es importante en la transmisión de enfermedades, no es el más determinante. El segundo factor, efectivamente, digamos, desencadenante de crisis sanitarias es el comercio, pero el primero, y es identificado por muchos expertos en el mundo, es el cambio climático y eso también lo podemos ver y comprobar actualmente y luego seguramente cuando los expertos o el resto de ponentes hagan sus exposiciones lo podremos ver, ¿no? La cantidad de eh, nuevas enfermedades, digamos, que están apareciendo en la Unión Europea, realmente enfermedades vectoriales,
o enfermedades también llamadas las transfronterizas, que bueno, que hace 20 años o 30 años eran inimaginables, ¿no? Para nosotros. Luego, precisamente, yo creo que Luis Romero tendrá la oportunidad de explicaros, pues, por ejemplo, la que estos días nos ha sorprendido, ¿no? Que es la aparición en Italia de la dermatosis nodular contagiosa, ¿no? El lumping disease. Bueno, pues era una enfermedad que no estaba en nuestras fronteras y que fijaros ahora cómo está, cómo ha aparecido. Luego va muy relacionado también a cambios climáticos, cambio climático, movimiento también, mucho movimiento de personas en el mundo, que es el tercer factor, por cierto, de desencadenante de enfermedades, es el aumento de la población y el movimiento también de la población humana. Pero bueno, no me quiero extender más, simplemente quiero también destacar la importancia que tiene la sanidad animal en la salud pública, y ahí también estamos viendo cambios. Normalmente nos centrábamos en enfermedades más clásicas, brucelosis, tuberculosis, incluso la rabia, pero hoy en día estamos en primera línea de batalla con el tema, por ejemplo, de la influenza aviar. Eh, y por último, también una última reflexión sería la importancia o yo creo que debemos de darle muchas vueltas y valorar cada vez más en nuestros ámbitos técnicos, ¿no? y profesionales la importancia que tiene la vacunación, ¿vale? Como herramienta de control y de erradicación de enfermedades. Yo creo que a este respecto, eh, pues recientemente, por ejemplo, se ha visto el éxito que está teniendo Francia con el tema de la influenza aviar, ¿eh? para controlar y erradicar ese grave problema que tenían. O también, por ejemplo, el éxito que ha tenido el uso como vacunación de supresión en la fiebre aftosa, ¿no? En Centro Europa. Entonces, yo creo que el futuro también, y gracias a que cada vez hay una mejor tecnología, nos va a llevar a hacer más uso de la vacunación en detrimento de otras políticas, digamos, más clásicas, tipo Stamping Out, etcétera, ¿no? No obstante, bueno, todavía falta mucho por avanzar y ahí lo dejo, que yo creo que es un tema para debate. Y no me quiero ya extender mucho más, porque los protagonistas son los ponentes y yo ya me retiro, hasta la mesa redonda donde, bueno, si tengo oportunidad también, si acaso, participaré. Muchas gracias a todos. Gracias, Emilio. La verdad es que un honor y una satisfacción que estés con nosotros, que nos hayas presentado este webinar como responsable y coordinador de todas las estrategias de sanidad animal en España. Y como bien dices, tenemos un lujo. Un lujo es tenerte a ti, pero un lujo también tener al panel que va a participar en este webinar, que yo creo que no necesitan presentación en el mundo de la sanidad animal en España, pero bueno, qué es lo que procede, ¿no? Primero vamos a tener una visión global que nos la va a aportar Luis Romero González. Luis Romero, pues es licenciado en veterinaria, Cuerpo Nacional, pero sobre todo lleva desde, pues, yo diría casi 25 años trabajando en epidemiología de la sanidad animal. Por tanto, conoce muy bien cómo se mueven las enfermedades y cómo atajar esas enfermedades. Y ahora asume la responsabilidad de ser el subdirector general adjunto de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura. Y luego tendremos una mesa redonda donde van a participar, yo diría, los primeros espadas de los distintos sectores o de algunos de los sectores que se van a ver más impactados o que están más impactados por temas de sanidad animal, ¿no? Y concretamente vamos a contar con Miguel Ángel Higuera. Miguel Ángel Higuera también es veterinario por la Complutense de Madrid, ha estado trabajando en distintas empresas, Proinserga, Cubus, etcétera, y actualmente, ya desde hace unos cuantos años, es el director de Amprogapor. También vamos a contar con Santiago Bellés. Santiago Bellés, licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, ha estado trabajando también en varias empresas, en Nutreco, en SADA, y ahora mismo es director técnico de avicultura de Qualibet, otra empresa de servicios para el mundo veterinario. Y asume el papel y la responsabilidad de ser el secretario de la Asociación Española de Ciencia Avícola, a la que pertenece ya desde hace bastantes años, durante un tiempo en el comité directivo. También vas a contar con Matilde Moro. Matilde, también veterinaria, y por la Universidad Complutense de Madrid,
con una actividad profesional en el ámbito del cooperativismo francés y también desde hace 20 años trabajando en el sector del vacuno de carne. En Asoprovac. En este momento es la gerente de Asoprovac. Y luego también tenemos la parte que aporta pues Cajamar y Plataforma Tierra, es la contribución de Pablo Resco. Pablo Resco es doctor ingeniero agrónomo por la Complutense de Madrid, ha estado trabajando muchos años en COAG y ahora mismo es el analista de mercados de Cajamar especializado en ganadería, que nos dará esa parte, esa visión más económica. Por tanto, con este plantel que creo que puede aportar y contribuir mucho a la discusión, pues vamos a ver esa visión general que nos la va a trasladar Luis Romero. Luis, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y por la invitación para participar en este webinar. Voy a compartir eh, la pantalla para poder visualizar la presentación. Eh, Tengo muchas diapositivas, lo comentaba anteriormente internamente con vosotros. Me cuesta mucho decir situación de enfermedades de interés comercial en Europa y en Norte de África y hacer una presentación de solo 15 minutos, sobre todo por la que nos está cayendo, que se podría decir de un modo así un poco popular. Voy a intentar centrar esta presentación en 4 enfermedades como ejemplo de lo que está ocurriendo en Europa actualmente y los riesgos que tenemos de introducción de enfermedades en nuestro territorio. Voy a centrarme en primer lugar en fiebre aftosa, voy a centrarme en influenza aviar, peste porcina africana y dermatosis nodular contagiosa, un poco cubriendo las diferentes especies en las que tenemos interés productivo en nuestro país. Como primera diapositiva, situación mundial de la fiebre aftosa en este año, en enero de 2025, pongo, porque ha cambiado, como veremos a continuación. Teníamos la situación en América es bastante correcta, exceptuando la zona de Venezuela, pero en África y en Asia sigue circulando diferentes serotipos del virus de la fiebre aftosa. ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros desde Europa? En particular desde España, la situación en el norte de África, fundamentalmente en la zona de Argelia, Libia, Túnez y Egipto, donde está circulando fundamentalmente el serotipo O de fiebre aftosa, y también otros subtipos diferentes como el SAT2, el C en Libia en años anteriores ha estado circulando, con lo cual el riesgo es evidente. Tenemos la ventaja de que tenemos el mar de por medio, pero la posibilidad de que nos pueda llegar a nuestro país pues es en cierto sentido elevada, podemos decir. Con lo cual tenemos que estar en prevención frente a esta posibilidad. Y para el resto de Europa, la situación más grave quizás sea lo que está ocurriendo en la zona de Turquía, donde diferentes subtipos procedentes de Oriente Medio, fundamentalmente, y Asia, están llegando constantemente año tras año y pueden llegar a través de la zona de Tracia, de Turquía, a la zona de los Balcanes, como ocurrió hace pocos años. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este año con la fiebre aftosa? Pues tuvimos un primer foco en Alemania en enero de 2025. Un foco en una explotación de búfalos próxima a la ciudad de Berlín, unos búfalos de agua que se encontraban en una especie de parque natural que tenían fácil acceso relativamente al público, podía alimentarlos desde los visitantes de este parque, podían alimentar a estos animales. Se sospecha que la introducción de este virus en Alemania, en este caso, pudo ser debido a lo que denominamos la teoría del sándwich, alimentos contaminados por el virus de fiebre aftosa a los que pudiera acceder estos animales. Realmente a mí me cuesta entenderlo, porque son animales que son herbívoros, no deberían alimentarse de productos cárnicos que son los que deberían portar el virus que pudiera infectar a estos animales. Pero el hecho es que entró en esta explotación, afortunadamente se logró controlar a tiempo, con el sacrificio de los animales, se implantaron zonas, lo que está contemplado en la normativa comunitaria, zona de restricción, zona de vigilancia y de protección, de 3 kilómetros de protección, 10 kilómetros de vigilancia, inmovilización de los animales en la zona, vigilancia, inspecciones clínicas, etcétera, etcétera.
Se erradicó rápidamente, la verdad, y la OMS reconoció el estatus libre en Alemania desde el 14 de abril. No obstante lo cual, debo decir que todavía hay países que no han reconocido su estatus de libre y todavía mantienen restricciones al comercio de animales susceptibles de filactosa y sus productos procedentes de este país. Sorprendentemente, poco después, 2 meses después, en el mes de marzo, 7 de marzo, nuevo foco que se notifica en Hungría. En esta ocasión, una explotación de vacuno de leche con un censo de 1.418 animales, muy próximo a la frontera con Eslovaquia y también próximo, como veis en el mapa, a la frontera con Austria. El ganadero detecta signos clínicos anormales en las novillas de reposición que tenían en la explotación y se lo comunica al veterinario y finalmente los servicios veterinarios sociales actúan y se confirma que se trata de un foco de fiebre aftosa. Se adoptan medidas similares. Tuvieron la ventaja de que ya en ese momento Alemania había activado su banco de vacunas de fiebre aftosa, con lo cual tuvieron la oportunidad de utilizar la vacuna. Ahora veremos cómo se ha utilizado esta vacuna. Se desconoce cómo entró el virus nuevamente en esta explotación. No sea, es un serotipo O también, igual que el de Alemania, pero al realizar la secuenciación del virus se observó que es un topotipo diferente al presente en Alemania. Es decir, es una nueva introducción, no es una infección procedente de Alemania, no. Es una nueva introducción con un serotipo O también, pero de nueva introducción en el país. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Pues como decíamos antes, estaba muy próximo a la frontera con Eslovaquia y Eslovaquia pocos días después, en este caso el día 21 de marzo, el anterior foco en Hungría fue el 7 de marzo, detectan los 3 primeros focos de enfermedad en explotaciones de vacuno también, 2 de leche y 1 de novillas, muy próximos a la frontera con Hungría y próximos también en la misma zona con la frontera, con los focos que habían tenido, el foco que había tenido anteriormente en Hungría. Se establecen unas medidas similares y aquí empiezan a tomar una medida que yo es la primera vez que se había utilizado en Europa, que es la vacunación. Holanda lo utilizó en el año 2001, pero hicieron una vacunación supresiva en la zona alrededor del foco. En este caso lo que se utilizó fue la vacunación de los animales de las explotaciones afectadas porque no daba tiempo, eran explotaciones relativamente grandes, fijaos el número del censo que tenían, 790, 1311, ellos tenían una capacidad de sacrificio de aproximadamente de 300 animales por día, y para reducir la presión viral en la zona, lo que hicieron fue primero vacunar a los animales de las explotaciones afectadas, y a continuación tener más tiempo para proceder al sacrificio de los animales. De ese modo, con la vacunación se reducía la presión de la circulación del virus en los animales y se reducía la posibilidad, el riesgo de diseminación a otras explotaciones en la zona. ¿Cómo ha acabado el evento este de Hungría y Eslovaquia, que también ha afectado, de cierto modo, a Austria? Finalmente, Hungría nos notificó 5 focos en la zona, no se salió relativamente de la zona, lo podemos ver ahí en el mapa, en ambos mapas. El último notificado el día 17 de abril. Y Eslovaquia, en total, 6 focos se comunicaron, se detectaron 6 focos, todos ellos en explotaciones de vacuno, el último el 4 de abril, y la zona de restricción afectó finalmente a Austria también. No solamente afectó a la zona de Hungría y de Eslovaquia, sino que además uno de los focos comunicados por Eslovaquia afectaba también la zona de vigilancia a territorio austriaco. Y se estableció también una zona de restricción adicional que afectaba a territorio austriaco. Las medidas, ya digo, fueron de sacrificio, vacunación por sacrificio en algunas ocasiones, establecimiento de esas zonas de restricción, y aún así, debo decir que hubo Estados miembros de la propia Unión Europea que bloquearon la introducción de animales procedentes de estos 3 países, en contra de la normativa comunitaria, porque solamente deberíamos adoptar medidas legales de restricción de movimiento de animales en estas zonas de restricción
adoptadas, pero el resto del territorio de estos 3 países se consideraba libre. No obstante lo cual, ha habido países en la propia Unión Europea, incluso, que han restringido el movimiento. Imaginaos lo que significa esto como imagen para terceros países. Si lo hacen los propios Estados miembros, pues no vaya a creer en la regionalización de la Unión Europea, etc. Es algo con lo cual se ha tenido que luchar. Estos son los últimos focos de Hungría que se procedió a la limpieza y desinfección y finalmente se cerró la zona de restricción adicional el pasado 5 de junio de este año. En total, desde el 7 de marzo hasta el 7 de junio se han establecido las zonas de restricción. Ese sería el resumen de los focos. Fijaos, los censos de estas explotaciones. Tenemos incluso una explotación de más de 3.500 animales. Ya digo, una capacidad de sacrificio de 300 animales por día significa que han tardado más de 11 días en poder sacrificar y destruir los cadáveres de esta explotación solamente. Ha sido un trabajo realmente complicado. Y aquí os quiero mostrar, aunque supongo que no será muy grande, los estudios de secuenciación que se realizaron con los aislados de Hungría y Eslovaquia. El más parecido, su antecesor más parecido, procedería de un aislado de Pakistán del año 2018. Y cuando se estableció la secuenciación de los diferentes explotaciones, se observa que, por ejemplo, en este caso, hay en total, son nucleótidos, diferencias de nucleótidos en el virus aislado en estas explotaciones respecto al predecesor de Pakistán. Se observa aquí, por ejemplo, que son 14 los nucleótidos tan solo de modificación. Hay que decir que lo normal es que un virus que esté circulando de modo natural en campo, tiene una frecuencia de mutación de unos 70 nucleótidos por año. Con lo cual, estos 14 nucleótidos, respecto al aislado de Pakistán, significa que desde el año 2018 hasta ahora, solo 14 nucleótidos se han modificado. Eso nos ha sorprendido a todos, está bajo estudio por parte del Laboratorio Comunitario de Referencia, y bueno, hay la sospecha de que este virus ha podido estar congelado, de algún modo, en algún lugar durante años, hasta que ha aparecido en este foco en Hungría. Hay otro aislado de Turquía también que es muy semejante y que se está estudiando actualmente. Nos van a presentar los resultados el próximo día 7 de julio en Comité de Paz, en Bruselas, y esperemos que sea más semejante al de Turquía y que no nos quedemos con esta diferencia de 14 nucleótidos, que significaría que algo raro ha pasado con este virus durante estos 5 años. En España, ¿qué medidas adoptaron? Pues fundamentalmente trazabilidad de los movimientos de animales susceptibles, que hemos tenido serios problemas con los temas de centros de concentración, fundamentalmente porcino en cuanto al seguimiento. Es una cosa que tenemos que mejorar en la Unión Europea, la trazabilidad del sector porcino cuando pasan por un centro de concentración, porque es muy complicado el realizar la trazabilidad. La inspección clínica toma de muestras de caso necesario en las explotaciones que hayan recibido estos animales. Y muy importante la notificación, la comunicación por parte del Ministerio de toda la situación, la evolución de la situación epidemiológica a comunidades autónomas y a todos los sectores afectados. Y las recomendaciones, por supuesto, de la vigilancia y medidas de bioseguridad en las explotaciones. Pasamos muy rápidamente a influenza aviar. Fijaos la cantidad de focos que ha habido desde los años 2019 hasta la actualidad. Y lo que vemos aquí primero son H5N8, pero desde aquí en adelante es todo H5N1, que es el subtipo de virus de influenza aviar que está circulando en Europa y en el mundo, pues tenemos que decir, en 5 continentes durante estos últimos 3 años. Este último año, que vemos la última montañita que vemos aquí, parece que la situación se empieza un poco a controlar y esperemos que este año que viene mejore aún más, porque realmente ha sido muy duro. Como hecho importante, fijaos que aquí, entre un año y otro, esto es verano, no había circulación del virus. Y cómo este H5N1 ha tenido la capacidad durante los meses de verano de continuar circulando. Es una de las características que lo ha definido a este subtipo H5N1, junto con la capacidad de infectar mamíferos, especies de mamíferos, y su gran diseminación a lo largo del mundo. 5 continentes afectados. Vemos el mapa con los focos que hemos tenido del año 2024 y 2025 en España. Afortunadamente, vemos un mapa bastante limpio. Solamente puntos en azul, que significa que son focos en aves silvestres, algo normal, pero no hemos tenido en aves domésticas, aves de corral, con lo cual mantenemos el estatus de libre de enfermedad. Mientras no tengamos focos en aves domésticas, en aves de corral,
el estatus de nuestro país se mantiene como libre. Pero fijaos cómo, bueno, zonas fundamentalmente de Centro Europa, norte de Europa y Centro Europa, el número de focos tanto en aves silvestres como en aves domésticas, aves de corral en naranja, aves silvestres en verde, ha sido todavía bastante elevado, con lo cual el riesgo de posible introducción en nuestro país es relativamente también elevado. Por eso hay que mantener la alerta en nuestro sector y estar prevenidos frente a la posible aparición. Este año, lamentablemente, tuvimos que confinar durante los meses de entre enero y marzo las explotaciones avícolas que estaban en el exterior, en las zonas de riesgo, porque fijaos el mapa de la izquierda, que es un modelo que utilizamos nosotros en cuanto a riesgo, debido a los focos de Europa, pues teníamos gran parte del territorio con este color más oscuro que indica mayor riesgo por la presencia de focos de Europa y aves migratorias que procedentes de esas zonas de los focos, donde se han notificado los focos, migraban a la península ibérica, con lo cual tuvimos que confinar, como decía anteriormente, las explotaciones al aire libre en las zonas de riesgo. Afortunadamente ahora ya en junio pues, el color es radicalmente diferente y nuestra situación de riesgo es muy inferior. Quería hacer mención a la situación del vacuno de leche, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que el virus ha sido capaz de entrar en explotaciones de vacuno de leche y diseminarse entre estas explotaciones. Fijaos que más de 1.000 granjas han resultado afectadas en Estados Unidos, en 17 estados diferentes, y ha habido un problema realmente muy serio. Es algo serio en cuanto a la propia producción, porque disminuía la producción alteraba completamente la producción de leche en estas explotaciones, aparte de que la leche no era objeto de consumo. Y aparte por el tema de problemas de salud pública en cuanto a la posibilidad del salto interespecie de ave a mamífero y vacuno de leche, y aquí el salto pueda ser más fácil a la especie humana, al ser humano. Con lo cual el riesgo es muy superior y es algo que hay que controlar. Por ello, ya hemos redactado un plan de contingencia para estar prevenidos, en caso de que tuviéramos casos de influenza aviar vacuno de leche, ya tenemos nuestro plan de contingencia elaborado para poder actuar en caso necesario. Otra actuación que estamos realizando es, vamos a realizar un simulacro de influenza aviar en coordinación con Salud Pública, con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Medio Ambiente, con el MITER, en el cual, y con comunidades autónomas, evidentemente, en el cual pues, va a haber un simulacro en el que vamos a poner el caso de que hubiera casos de influenza aviar en aves silvestres, que se transmitiera posteriormente a aves de corral y finalmente que pudiera afectar a vacuno de leche, a proteínas de vacuno de leche, cómo tendríamos que actuar, cómo nos tendríamos que coordinar entre los diferentes ministerios, las diferentes administraciones, tanto de la Administración Central como de las comunidades autónomas. Va a ser un trabajo que ya hemos realizado en otras ocasiones también, pero no con influenza aviar en este caso particular con el Ministerio de Sanidad. Va a ser algo nuevo y nunca lo hemos hecho con vacuno de leche, con lo cual bueno, vamos a probar nuestra capacidad de coordinación y de actuación en caso de este evento. La tercera enfermedad que quería hablar, la peste porcina africana. Fijaos, esto es lo que hemos tenido en el año 2024. Los focos en cerdo, en jabalí silvestre en azul, en color rojo los casos en explotaciones de cerdo doméstico. El mapa a la derecha, las zonas restringidas por esta enfermedad por ambas especies, jabalí en color rosado y cerdo doméstico en color rojo. Apenas ha movido respecto a años anteriores, en el año 2024, no ha habido unas ampliaciones importantes, pero, como podemos observar aquí, sigue circulando el virus y cuando nos vamos a ver qué ha ocurrido en el año 2024, el estudio de ORSA que presentó hace un mes, pues vemos cómo el número de focos en cerdo doméstico es cierto que se ha disminuido notablemente respecto al año 2023, en un 83%, fundamentalmente porque los casos en Rumanía y en Croacia han disminuido radicalmente, eso es importante. Pero cuando nos vamos a jabalíes, pues sí, un número muy importante de positivos en jabalí, prácticamente el mismo que el año pasado, el año anterior, un poquito más, 7.653 notificados en 2024, la mayor parte de ellos en Polonia.
Y vemos aquí también la cifra esta de cómo el esfuerzo en las zonas afectadas de localizar jabalíes muertos o enfermos, esa vigilancia pasiva es la más importante en cuanto a la detección de casos. Con solamente un 5,2% procedente de muestras procedentes de estos jabalíes hallados muertos, tenemos el 69% de los focos notificados durante el año pasado. ¿Qué nos importa más a nosotros ahora mismo? Hay dos hechos que han ocurrido durante este último mes y medio aproximadamente que nos preocupan mucho. Uno es el hecho de que en Piamonte, en la zona norte de Italia, ha habido de nuevo focos de jabalíes silvestres en la zona occidental, más próxima hacia Francia. Parece que se está reavivando un poco la situación de los jabalíes silvestres en esta zona al oeste del Piamonte, en el norte de Italia, y que pueda avanzar la enfermedad en dirección a Francia y por lo tanto acercarse cada vez más a España. Y por otro lado, no se ve bien aquí, lo siento porque es muy pequeñito, pero ha habido aquí en color amarillo, en Alemania, un foco de jabalí silvestre, ya son varios los jabalíes encontrados hallados muertos y positivos a peste porcina africana, en una zona considerada hasta ahora libre. Con lo cual, vemos que el riesgo se mantiene. Y el problema para nosotros es que, en general, el sector porcino y el sector veterinario, debo decirlo, existe ya, después de tantos años, desde el año 2014 que entró la enfermedad en jabalíes en el este de Europa, existe ya una cierta cansancio en cuanto a que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y el lobo no se ve en España. Seguimos libres, afortunadamente, de peste porcina africana, y la gente empieza a estar un poco cansada ya y poco alerta, poco prevenida frente a la enfermedad. Y nuestra intención es fomentar nuevamente todas las medidas preventivas, darle una vuelta de tuerca para que la gente esté concienciada de que el riesgo sigue ahí, sigue existiendo, y que la posibilidad de que entre el virus en España está ahí. Y no la podemos olvidar esta enfermedad bajo ningún concepto. Con lo cual, ¿cuál es la idea que tenemos del Ministerio de trabajar cara a los próximos meses? Tenemos intención de realizar una jornada con el sector porcino y cinegético para fomentar la concienciación de la presencia de la peste porcina africana, que sigue presente y que no podemos bajar la guardia. En particular queremos trabajar con el sector cinegético en cuanto a que los jabalíes, la entrada en jabalíes silvestres es uno de los puntos de mayor riesgo, como se ha demostrado en el pasado en diferentes países, en Suecia, en Bélgica, en Alemania. Y tenemos que trabajar con el sector cinegético para formarlo, concienciarlo y realizar nuevas campañas como esta de dar de comer a los animales silvestres no es lo natural, que desarrollamos junto con Interpol, que Miguel Ángel Higuera está presente y nos ha ayudado en ese trabajo, y quisiéramos este segundo semestre volver a realizar otra jornada al respecto para concienciar a la gente que no se debe alimentar a la fauna silvestre en general y a los jabalíes silvestres en particular. Vamos a hacer un nuevo curso online sobre peste porcina africana para veterinarios privados y oficiales. Más de 250 veterinarios se van a formar con este curso en peste porcina africana. Una nueva campaña de bioseguridad con Biosector para fomentar la bioseguridad en nuestras explotaciones de porcino. Y vamos a realizar también un simulacro de peste porcina africana en jabalíes con Portugal, que se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre de este año, para coordinar también las actuaciones con nuestro país vecino. Y quiero acabar con la dermatosis nodular contagiosa. Creo que llevo ya mucho tiempo hablando, va a ser muy breve, pero es muy importante, me parece. Una nueva enfermedad, un virus parecido al de la viruela ovina caprina que nos afectó hace tan solo 2 años en nuestro país de forma sorprendente, pues de forma sorprendente también ha entrado en la isla de Cerdeña. Primer foco que notificaron el pasado 23 de junio, hace 4 días tan solo. Una explotación con 131 animales, 7 de los cuales presentan signos clínicos, actúan sobre este foco. Y el día de ayer, los italianos, los servicios oficiales italianos, nos comunican la presencia de un foco también en Lombardía. Lo veis en el punto rojo pintado en el norte de Italia. La primera noticia que nos dan es que está relacionado en un movimiento de animales procedente de Cerdeña, de la explotación afectada en Cerdeña, que habían llegado a esta explotación en Lombardía y que habían resultado positivos a virus de dermatitis nodular contagiosa, un solo animal con lesiones.
En principio decimos, bueno, parece que está controlado, es un movimiento directo. Eh, realizamos, habéis recibido probablemente ya la comunicación de nuestros informes, nuestras notas informativas que hemos realizado al respecto. Nosotros no recibimos animales procedentes de Cerdeña, con lo cual relativamente tranquilos, pero ya cuando nos comunican este foco en Lombardía, pues ya nos ponemos en alerta y hoy, esta misma mañana, esta diapositiva, pues la acabo de realizar hace escasas horas, nos comunican las autoridades italianas un nuevo foco confirmado en Cerdeña, totalmente normal, un solo foco es imposible en esta enfermedad, tiene que haber más focos, y 3 sospechas más en Cerdeña. Vale, de acuerdo, pero nos comunican que en Lombardía no tienen solamente un foco, parece, sino que tienen 2 sospechas clínicas más en la provincia de Mantua, en la misma provincia que este foco anterior en Lombardía. Con lo cual, no es una introducción reciente, además parece que no tiene relación con Cerdeña, estos dos nuevas sospechas. Es todavía sospecha. En caso de que se descarte, será maravilloso. Digamos que lo tienen los italianos controlado en la zona continental, pero en caso de que se confirme que esas 2 sospechas son positivas a dermatosis nodular contagiosa, la situación puede ser mucho más grave para la zona del Mediterráneo, porque es una enfermedad que se transmite a través de tábanos, moscas, vectores, aparte por el contacto directo, y que se puede transmitir fácilmente en el espacio, geográficamente, y que puede llegar por el norte de Italia, Francia, pudiera llegarnos incluso hasta España. Hay vacunas frente a la enfermedad. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de todos los animales que hemos recibido desde Italia durante los últimos 45 días. Estamos yendo a las explotaciones que han recibido estos animales para confirmar que no hay clínica, que no hay virus en estas explotaciones, pero ya digo, es una nota que hemos recibido esta misma mañana y es la información de última hora que os puedo presentar respecto a la situación. No estamos tranquilos ni muchísimo menos respecto a esta enfermedad y la situación que tiene en Italia ahora mismo. Y poco más. Muchas gracias por vuestra atención y quedo, Manolo, en tus manos en cuanto al seguimiento del webinar. Muchas gracias, Luis. La verdad es que ya sabíamos que no ibas a defraudar, pero efectivamente, aunque has dicho que tenía muchas diapositivas, nos has presentado todas las diapositivas, se nos ha quedado casi corto y el tiempo ha pasado volando. La verdad es que nos quedamos con esa idea de que ciberaftosa, pues alerta, muy alerta. Influencia aviar parece que un poquito más de tranquilidad, pero con ese foco que pones ya en el vacuno de leche. Y en el ámbito de la peste porcina, cuidado, que está por ahí, está en los jabalíes, y bueno, pues con los sustos habituales en la sanidad animal, como el de la dermatosis, ¿no? Que siempre llega el verano, llegan los vectores y llega algún lío para complicar. Bueno, pues vamos a debatir sobre esto y a comentar con nuestros invitados que ya he presentado antes, con Miguel Ángel, con Matilde, con Santiago, con Pablo y por supuesto Emilio, estaremos encantados de que participes también en la mesa redonda. Yo creo que al final de lo que se trata es de comentar un poco, ¿no? Y quería empezar por los que representáis más al sector, ¿no? A la producción. Y estáis la Asociación Nacional de Productores de Porcino, la Asociación Nacional de Productores de Vacuno de Carne y el sector avícola, la Asociación Española de Ciencia Avícola. Desde vuestra perspectiva, ¿creéis que estamos suficientemente sensibilizados? Está el sector, y entendiendo por sector toda la cadena de valor, ¿no? Los intermediarios, los productores, los transportistas, todo el sector está concienciado realmente de cómo evoluciona y de los riesgos que tiene la sanidad animal y los problemas que nos ha contado Luis. Empieza Miguel Ángel, venga, empieza tú mismo. Venga, por ir rompiendo yo el hielo. Bueno, buenos días a todos y un placer colaborar con vosotros y también un placer, pues obviamente, escuchar a Luis con toda la actualización sanitaria. Desde nuestro punto de vista, la concienciación, y es que casi me lo ha copiado Luis. A mí lo que más me preocupa es que, sobre todo en el tema específico del porcino, que es la peste porcina africana, llevamos machacando tanto tiempo de la importancia que tiene la prevención y el control por el hiper mega impacto que puede tener en nuestro sector, no solo a nivel sanitario, sino a nivel del mercado por las exportaciones, que vemos que hay una cierta de relajación, o sea, hay cierta saturación por parte de los operadores de que, y esto es una reflexión mía, de que tampoco aportamos muchas más novedades, sino cuidado, 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 que está ahí la peste. Casi
una forma de aliciente, vamos a llamarlo, aliciente entre muchas comillas, de ese cambio de sensibilización, pues ha sido la fiebre aftosa. Es decir, oye, mirar que esto es de verdad, o sea, que una enfermedad te puede aparecer en cualquier momento y donde tú quieras. Partes negativas que tiene todo esto, pues que obviamente nos faltan en muchos casos determinar exactamente cuáles son las causas y cuáles son las fuentes en las que nos pueda a nosotros incidir en que nuestro sector se pueda, vamos a llamarlo, poner un poquito más las pilas. Es decir, fantástico, tenemos una fiebre aftosa que ha volado, vamos a creer más o menos que la más importante, que ha volado desde Pakistán. Muy bien. ¿Y qué recomendaciones les hacemos nosotros a los nuestros para que no vuele desde Pakistán hasta España? ¿Qué factor tiene un ganadero o un veterinario para que la enfermedad no aterrice? ¿Vale? O sea, lo que tenemos claramente es intentar evitar todo contacto de nuestros animales con cualquier cosa que no sea lo que nosotros proveemos a nivel de la granja. Y ese es nuestro objetivo, es decirles, por lo menos estar seguros de que no tenemos ninguna grieta de bioseguridad ni de entrada a nuestras granjas para que no haya poder contactos. Pero en enfermedades en las cuales también tiene un componente muy importante, pues la fauna silvestre, pues siempre te queda esa duda. Con lo cual nosotros lo que necesitamos es nuevos alicientes que motiven a la gente a verificar y a visualizar que los problemas sanitarios están ahí, que hay parte que tenemos nosotros en nuestras manos que podemos hacer, partes que no podemos hacer y unos riesgos inherentes que tendremos que intentar controlar, pero necesitamos un paso más allá. Y bueno, un par de las acciones que teníamos en mente, me ha gustado que las ha dicho Luis, porque yo creo que es importante lo de poder ir haciendo pues alguna clase de simulacros para saber cómo estamos de preparados, porque a lo mejor nos creemos que estamos bien y que todo el mundo sabe diagnosticar la enfermedad y luego puede ser que no. Con lo cual, concienciación teórica, sí. Práctica se está relajando mucho. Mensaje clarísimo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Matilde. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que este webinar es bueno, pues de tremendo interés ahora mismo, dada la situación que se nos ha presentado. En cuanto a concienciación, bueno, yo creo que nunca es suficiente. Es decir, yo creo que aquí hacemos, pues todos los que estamos aquí presentes, gran parte de labor de concienciación, pero vemos que hay mucha diferencia entre operadores. Yo puedo poner el ejemplo desde operadores que han estado llamándome prácticamente una o dos veces por semana para saber un poco cómo estaba la situación con respecto a la fiebre aftosa, operadores importantes, importadores de animales que a su vez he ido trasladando al ministerio por tener un poco ese feedback a, bueno, pues a muchos otros que este tema pues tampoco parece que no va con ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo que nunca debemos dejar y debe ser pues uno de los mensajes fundamentales que tenemos que dar desde las asociaciones. A mí también me preocupa el que muchas veces, aunque no sea objeto de este webinar, pero indirectamente sí, el que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Es decir, que un poco mi sensación es que los ganaderos están achicharrados con 50 millones de cosas que quizás no son tan importantes como esta cuestión, como puede ser la bioseguridad o el tiempo necesario para poder dedicar a los animales respecto a estas cuestiones, ¿no? O sea, que también ahora es importante ese ejercicio de reflexión que se está haciendo respecto a la sobrecarga burocrática y demás, pero yo creo que es un trabajo importante que hay que hacer para intentar rebajar esa cuestión y que los ganaderos puedan tener más tiempo, operadores, para podérselo dedicar a las cuestiones realmente importantes y no tanto al papeleo, ¿no? Y bueno, pues ya digo que hay que seguir trabajando respecto a esta cuestión por el impacto que puede tener bueno, pues para la producción, para las importaciones, exportaciones y en ello lo que es muy importante también es la tremenda experiencia que tienen los equipos del ministerio, que llevan muchos años trabajando con estas cuestiones, Luis, Emilio, y yo creo que eso es, y todo el equipo, que eso es fundamental, y la buena relación que hay con las asociaciones, porque esa relación de colaboración, de transmisión de información tiene que ser muy fluida y constante para poder, tanto hacia un lado como hacia el otro, y yo creo que eso es algo que funciona muy bien en España, no tanto a lo mejor en otros países y que no se debe perder.
Muchas gracias. Me quedo con la idea de que hay algún operador por ahí que le falta un poquito de concienciación. Aprovecho para deciros que estamos grabando el webinar y que está a disposición de todos los que se han inscrito y de todos los que lo quieran ver en el ámbito ganadero. Santiago, ¿cómo lo veis? Bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y básicamente concienciación, efectivamente es que nunca hay suficiente. En el caso de avicultura y concretamente con influenza aviar, lo que hemos visto con los datos que nos ha enseñado Luis y así va siendo los últimos años, es que estamos en Europa, tenemos todos los datos de Europa. En aves de corral, en el último año ha habido más de 500 casos en países europeos, pero ningún caso en España. ¿Qué está ocurriendo? Que la concienciación es aguda cuando lo tenemos muy cerca, cuando en el pasado, estos últimos años, sí que hemos tenido algún caso en España y han sido casos dramáticos, que nos han tenido que enseñar mucho para desarrollar lo que comentaba Luis antes de protocolos para cómo actuar cuando tenemos un caso, pero lo que nos ocurre es que cuando oímos noticias de que está pasando fuera, los niveles que hay, los casos que hay fuera, aquí sí tenemos casos en silvestres, pero no está afectando directamente al sector productivo. ¿Qué ocurre? Que la tendencia natural de los humanos es a relajarse o a no tener la suficiente tensión para prevenir, para que no nos llegue o minimizar cuando pueda llegar un caso de influenza aviar. Y en el caso del sector también, ¿qué está ocurriendo? Claro, en cierto modo hemos salido beneficiados en España porque los millones de gallinas que se han sacrificado en Europa y en el resto del mundo, todos habéis oído la carencia de huevos que ha habido en Estados Unidos, en los supermercados en Estados Unidos. Bueno, pues todo este sacrificio de animales lo que ha conducido es a una escasez de huevo. Y esa escasez de huevo, pues los productores españoles lo están agradeciendo porque una escasez de huevo lleva inherente una subida de precios. Entonces, si a nosotros no nos está afectando, el sector productivo de huevos está saliendo beneficiado económicamente, pero el riesgo que tenemos, desde mi punto de vista, es un riesgo muy elevado porque estamos rodeados de casos de influenza aviar en aves de corral. Estamos detectando todos los años miles de casos en Europa y muchos casos también en silvestres. Significa que el virus lo tenemos aquí. Y lo que nos tiene que hacer reflexionar también es que tenemos pocos casos en aves de corral porque realmente estamos haciendo las cosas diferentes y mejor que se está haciendo en otros países europeos. Mi reflexión particular es que no. O sea, lo estaremos haciendo igual de bien o igual de mal que lo están haciendo otros países. La situación que tenemos en España no es debida, ya me gustaría decir lo contrario, no es debida a que aquí estamos haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Y por eso tenemos pocos casos de influenza aviar en aves de corral. Pero bueno, supongo que iremos desarrollando el tema en las sucesivas intervenciones. Pero bueno, necesitamos más concienciación y no relajarnos, no relajarnos. Ah, bueno, perdón, y antes de pasar turno, la concienciación, estamos veterinarios, personas responsables del sector, pero es que la concienciación tiene que llegar hasta el último eslabón. Si nosotros estamos muy concienciados, no transferimos esa concienciación y ese nivel de estrés suficiente a los ganaderos, al granjero que va todos los días a su granja, quien abre la puerta de la granja, quien cuida sus animales, si esa persona no tiene la misma concienciación que tenemos nosotros y que transmitimos en los seminarios, creo que no estamos llegando al fondo de la cuestión. Gracias, Santiago. Bueno, pues habéis hablado los tres directa e indirectamente de movimientos y Luis se refería a un tema muy concreto, ¿no? La necesidad de trabajar mejor la trazabilidad en esos centros de concentración de porcino. Pablo, ¿hasta qué punto es importante la dependencia que tenemos de todos estos lugares que hemos visto en la foto que salían con muchos colorines, ¿no? En los mapas?
y en todas las enfermedades salían en esas zonas de Centro Europa. ¿Qué dependencia tenemos de ello en los distintos sectores? Bueno, en primer lugar, gracias Manolo por la pregunta. He estado tomando notas de todo lo que decían todos los panelistas, sobre todo Luis. Y, y bueno, en primer lugar, obviamente la dependencia podríamos enfocarla también desde distintos lados, desde distintos eslabones de la cadena. Por el sector cárnico, obviamente, podemos medir el efecto que podrían tener eh, desde un punto de vista comercial, ya que somos netamente exportadores en prácticamente la mayor parte de los sectores. En cerdo exportamos casi más de 2 veces lo que consumimos, en vacuno un 120%, es decir, de autoabastecimiento, en ovino caprino un 150%, y a lo mejor en aves, pues sí que estos 2 últimos años estamos un poco por debajo de la media de los últimos años. Y en lo que mencionabas desde un punto de vista más ganadero, es decir, las importaciones de animales bueno, que necesitamos para cubrir, eh, no es algo que podamos decir que sea estático. Sí que se ha comportado de una forma, vamos a ver, dinámica, ya que las necesidades de importaciones han ido creciendo en estos últimos años. Es decir, la demanda de carne en España, bueno, alguna situación económica, el turismo, etcétera, ha ido haciendo que la demanda sea mayor o crezca de forma más intensa en España que en otros países. La producción de animales no ha podido crecer al mismo ritmo y esto ha hecho crecer las necesidades. Entonces, bueno, pues eso se ve claramente en las cifras de importaciones. Hasta 2021 o desde 2021 en adelante, más o menos importábamos 840.000 cabezas de vacuno, pero en 2024, por ejemplo, ya se incrementó hasta 1.300.000. En porcino se importaron desde 2021 de media pues alrededor de 3,7 millones de animales, y en el 2024 se estaban importando 1 millón más, es decir, además de mayor peso. Es decir, esa dependencia es algo que por diversas circunstancias se ha ido incrementando. Y bueno, pues el origen de muchas de estas importaciones obviamente están muy focalizadas. En vacuno, pues estamos hablando de que el 70% vienen de Francia, el 10% de Irlanda, pero un 10% sí que están proveniendo de Centro Europa, ¿no? Esos casos que mencionaba Luis. En porcino, pues un 60% vienen de Holanda, precisamente de esas zonas de concentración, un 10% de Bélgica. Y bueno, tradicionalmente son países con una larga tradición en producción de animales para exportación. Y bueno, pues alrededor de un 10% provienen de otros países como de Centro Europa, donde a lo mejor donde se están detectando esos problemas, sobre todo con fauna salvaje. Muchas gracias, Pablo. Está claro que están entrando animales continuamente de esas zonas y que es uno de los riesgos importantes, ¿no? Luis o incluso Emilio, si queréis pues, comentar un poco, lo has contado, Luis, qué es lo que se está haciendo en este momento para controlar los focos que aparecen, pero ¿qué implicaciones tendría esto? ¿Qué tendríamos que hacer si apareciera un brote? Un poco para cerrar ese círculo de la sensibilización, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer y qué ocurriría para el comercio? Te dejo a ti con lo que tendríamos que hacer, incluso hay alguna pregunta por ahí con el chat relacionada. Y dejamos a Emilio, que como viene del mundo del comercio, que nos cuente las implicaciones que podría tener la presencia de enfermedades para el movimiento comercial en nuestros sectores ganaderos. Estás muteado, Luis. Perdón. Lo que tenemos que hacer es lo que está puesto en nuestros planes de contingencia, que para eso los tenemos y para eso los intentamos mejorar cada día a día con la experiencia que vamos consiguiendo. Pero lo que hacemos ahora mismo, por ejemplo, en situación de ausencia de focos en España, pero tenemos focos en otro país, de nutrición contagiosa, ver todos los productos de riesgo que nos puedan llegar, tanto animales como productos. Pero si nos entra la enfermedad, inmediatamente ponernos en marcha para sacrificar animales, establecer inmovilizaciones, zonas de restricción, inspecciones clínicas, visitas
de los servicios veterinarios oficiales a las explotaciones afectadas, ver de dónde ha podido venir y hacia dónde ha podido ir desde los focos afectados. Mucho trabajo, realmente mucho trabajo. Y entre medias, prepararnos, estar preparados nosotros, que lo hacemos a través de estos simulacros también, pero esta mañana pues, hemos tenido un simulacro de dermatosis nosocomial contagiosa al fin y al cabo. Es decir, estamos con simulacros prácticamente que todos los días, lamentablemente. Tenemos que estar preparados, es muy importante. Y no lo estamos en todos los ámbitos, debo decirlo, desde la administración. Y somos conscientes de ello, intentamos mejorar, pero no siempre estamos convenientemente preparados. Para mí es muy importante el llegar a ganaderos y a los veterinarios clínicos, porque para nosotros el llegar a veterinarios oficiales es relativamente sencillo, el formarlos y tal, pero el llegar a veterinarios clínicos no siempre llegamos a ellos. Esta es una vía de llegar a los veterinarios clínicos a través de vuestra plataforma, a través del Consejo de Veterinarios, dando charlas en Consejo de Veterinarios. Como comentaba anteriormente del curso de PPA que vamos a hacer, hay veterinarios clínicos, pero nos cuesta llegar a ellos y es un punto muy importante, y llegar realmente a campo, porque yo no estoy en el campo. Es así, es evidente, yo debo admitirlo, pero me resulta muy importante el mantener ese contacto con el campo constantemente. Gracias, Luis. Emilio, Sí. decía Luis y hablaba de que incluso en Europa no se aplica la normativa y no restringe el movimiento, o se decide restringir los movimientos con respecto a un país que tiene un foco. ¿Cuál Bueno, sería las sí, pero eso luego la comisión te llama mucho la atención, ¿no? Con eso. Eso generalmente los países que adoptan, digamos, unilateralmente por un día o dos esa restricción, luego vienen otra vez a la orden, ¿no? Pero bueno, oye, me gustaría primero incidir en lo que ha dicho Luis. Yo creo que es fundamental, ya que te entra la enfermedad, que es imparable, llegado el caso, quiero decir, es el que todo el mundo esté concienciado para no retrasar esa comunicación. Desde el ganadero, si ve unos síntomas, el veterinario clínico de explotación, o sea, que no dude en decir, bueno, lo mando hablo con los de los veterinarios oficiales, tomo muestras. Eso es muy importante también, ¿no? Porque muchas veces, además, generalmente todas estas enfermedades sí que es cierto que son síntomas en muchos casos que son comunes a otras enfermedades, incluso de práctica habitual, por así decir, ¿no? Tienen unos síntomas o incluso inespecíficos. Entonces, ahí las horas son fundamentales, ¿no? Para luego efectivamente que el desencadenamiento de medidas que ha hablado Luis, que ha dicho Luis, es importante. O sea, nosotros, por ejemplo, incidimos mucho efectivamente a nivel de veterinarios oficiales, lo rápido de tomar las muestras, enviarlo al laboratorio y tal, pero que, bueno, oye, aunque estés en una granja un viernes por la tarde y ves algo raro, comunícalo, no te esperes al lunes, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y esa mentalización, porque luego es imparable, o sea, te quiero decir, no podemos meter la cabeza como las avestruces en la tierra. El lunes vas a encontrar el problema. Y si no es, nos sirve a nosotros para ese simulacro. Nos sirve para que nuestros laboratorios estén preparados, para que efectivamente el veterinario de la zona conozca al clínico y también ellos van un poco hablando entre ellos de lo que se ve y no se ve, ¿no? Son pequeños simulacros. Luis lo ha dicho perfectamente. Esta mañana el follón más grande que ha tenido Luis, dice, a ver si llego a la charla, es el coordinar con las comunidades autónomas todos estos movimientos que ha habido de Italia, ¿no? Y que se pongan en marcha. Como siempre, y también siguiendo la tradición, tiene que ser casi en un viernes o en un jueves, ¿eh? Pero, pero bueno, ahí estamos. Respecto a comercio, y también brevemente, efectivamente, pues estas enfermedades que hemos estado hablando, de entrada es cierre inmediato, de entrada, ¿vale? Luego ya con lo cual, lógicamente, los sectores tienen que tener asumidos de que durante un periodo de tiempo indefinido, pues hay que reajustar, ¿no? Todo lo que es el tema de la producción y a lo mejor buscar otras soluciones, o pues desde el almacenamiento de producto hasta mercado interior o lo que sea, de entrada. Luego, efectivamente, la experiencia que tenemos previamente, pues por ejemplo, las recientes que hemos tenido con influenza aviar, por ejemplo, pues poco a poco vas levantando, ¿vale? Vas levantando vetos en el momento en que algún país te reconoce la regionalización, etcétera, ¿no? Yo veo que Miguel Ángel efectivamente lo estoy viendo ahora con la PPA, eso no va a ser inmediato,
Efectivamente, eso no sería inmediato y habría que adoptar una serie de medidas más tipo de mercado, ¿no? Pero bueno, de entrada sí, esto es susto o muerte, pues es muerte. O sea, con cualquiera de estas enfermedades que hemos hablado, la influencia, peste porcina africana, la dermatosis, estábamos viendo, pues bueno, pues, nos entra, ¡pum! Marruecos, ¿qué tiene en su certificado? Que el país esté libre. Que luego a lo mejor de aquí a podemos negociar según cómo evolucionen las enfermedades, una regionalización o podemos evolucionar un levantamiento antes o después, que eso también es muy curioso, porque incluso cuando notificas, eh, por ejemplo, a la OIE ya que estás libre de la enfermedad, incluso así hay terceros países que van arrastrando los pies. Y por ejemplo, mira, un sector que no hemos hablado ahora mismo, tema de la viruela ovina. Todavía estamos libres y refrendados por la OIE, por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, ¿no? Yo es que todavía conservo el chip antiguo. Pero, por ejemplo, hace dos semanas tenemos aquí a los expertos chinos, o mis compañeros tenían a los expertos chinos, para verificar que estamos libres de viruela ovina de cara a un futuro levantamiento. Y han pasado meses. Con la influenza aviar también nos ocurrió años, China, incluso hasta con las vacas locas, que nos reconozcan libres. Entonces hay países que son un hueso duro de roer porque, bueno, también depende un poco también generalmente son los que efectivamente tienen la sartén por el mango desde el punto de vista son netamente importadores, se pueden suministrar de otros mercados, políticamente son, digamos, no siguen los estándares, por así decir, europeos, occidentales, y bueno, requiere una negociación muy complicada. Por eso es importante eh, prevenir. Si ocurre la enfermedad, notificar cuanto antes y pones en manos a la obra, porque cuanto antes empieces, antes acabas. Eso también es verdad. Y luego, pues bueno, el poner en marcha pues todas las herramientas que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Queda claro que en un sector en el que somos netamente exportadores, en prácticamente todos los subsectores ganaderos, pues cualquier problemática de estas enfermedades que estamos hablando automáticamente supone la muerte, que decíais, y la muerte lleva consigo una caída importante de los mercados y eso arrastra los precios. Por tanto, los precios que ahora más o menos están en una situación, pues digamos que optimista en general, vamos a dejarlo ahí porque si no alguno dirá no, en mi caso no, pero en general no es tan mal, pues eso arrastraría un problema importante. Bueno, habéis mencionado muchos temas relacionados con movimientos y con África también. A mí me gustaría, Pablo, que nos dijeras un poco cuál es nuestra conexión con África, ¿no? Que parece que ahí tenemos, incluso por ahí lo decía en el chat alguien, ¿no? El problema de la dermatosis y su presencia en el norte de África. ¿Cuál es nuestra relación comercial con África? Y luego a partir de ahí sí que me gustaría que el resto, los que estáis más en el sector, pues opinaréis sobre el tema de los movimientos y los riesgos. Empezamos con Pablo. Gracias, Manolo. Pues, a ver, nosotros exportamos, tenemos una relación comercial con el norte de África, no solo con el norte de África, con la orilla sur del Mediterráneo, porque también incluimos ahí a países como Libia, como incluso Israel, hasta hace nada. Somos netamente exportadores tanto de carne como de animales vivos, por cuestiones, vamos a decirlo, por cuestiones políticas, comerciales, pues, o incluso proteccionistas, pues en algún caso el comercio de carne es mayor que el de animales vivos. Pero bueno, un par de datos es, por ejemplo, en el caso de ovinos se exportan alrededor, tenía el dato por aquí apuntado, se exportan tantas toneladas en vivo como en carne fresca o congelada, es decir, más o menos están las tres más o menos equilibradas. Y un 75% de los animales vivos se exportan a la orilla sur del Mediterráneo. Bueno, sobre todo ahora mismo a Marruecos, porque el cambio climático, que se ha mencionado antes, influye en diversos sentidos. El cambio climático es tan complejo que influye en muchos sentidos y la crisis climática que ha pasado en Marruecos en estos 2 últimos años ha sido mucho más intensa que la nuestra
y sus necesidades de abastecimiento se han incrementado de forma muy importante. Es decir, que es un comercio que en definitiva está destinado de alguna manera, aunque tendrá sus ciclos, pero las necesidades del norte de África es posible que se incrementen en los próximos años. Y obviamente también se exporta carne de vacuno. Quizás el peso relativo de estos animales, de estas exportaciones, es menos que el de carne. Pero bueno, véase las exportaciones de argellas de vacuno y de ovino, también son relevantes. Y nada, simplemente, digamos, resaltar que es un comercio en tanto carne como de animales que en el futuro pues puede ser o puede seguir siendo relevante. Pues vamos a seguir con ese transporte de animales desde origen y de vuelta, en el caso de los rumiantes en general, cuando vamos al norte de África, ¿no? Que estamos exportando animales vivos para sacrificio. Vamos a empezar con Matilde, que estás más cerca de ese mundo de la exportación y sobre todo el regreso de camiones que van al norte de África, a los mataderos del norte de África. Mm, ¿Cómo veis ese riesgo de los movimientos? ¿Le prestamos suficiente atención? ¿Los operadores lo tienen claro? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues una vez más, como comentaba antes, hay un poquito de todo, ¿no? Yo creo que, bueno, en primer lugar es importante tener claro que somos tremendamente dependientes en España, en el sector del vacuno, de la importación de animal vivo para engorde. O sea, aproximadamente importamos en torno a un 35% de lo que sacrificamos anualmente, con lo cual nuestra dependencia es muy, muy fuerte, muy elevada. Pero a su vez también somos muy dependientes de esa exportación de vivo al exterior, eh, como consecuencia del impacto que tiene sobre los precios para la cadena de valor. Es un movimiento muy positivo para el sector, tanto de productor, tanto de vacuno como de ovino, pero también somos muy dependientes y cada vez más por el valor que genera de la exportación de carne al entorno comunitario. Ya es algo un poco más habitual, pero sobre todo a terceros países, con lo cual, bueno, pues a mí me preocupa mucho la situación de precios, como decías, es muy favorable en estos momentos, pero tenemos que tener claro que la producción, los productores están comprando y llevan un cierto tiempo comprando los animales a unos precios a los cuales no han comprado jamás. Y cualquier bajada importante de los precios de venta, pues puede ser muy, muy dura para el sector, ¿no? Con lo cual, pues mucha preocupación en ese sentido. En cuanto a los movimientos, bueno, pues yo creo que también el ministerio, las asociaciones, pues hemos hecho una labor de concienciación, pero que hay que seguir haciendo. Y una vez más, creo que hay que racionalizar muchísimo toda la carga burocrática de estos movimientos. Es decir, no es posible que los operadores tengan que dedicar tanto tiempo a la logística del papeleo, fundamentalmente del papeleo de los animales, de los camiones, y las cuestiones realmente importantes a veces las dejan de lado porque no llegan a cerrar todo el ciclo, ¿no? De verdad que insisto mucho en esa cuestión porque a mí es algo que me preocupa y que me transmiten. Es muy importante racionalizar toda esa logística para que realmente nos centremos en las cuestiones importantes de real bienestar de los animales, de bioseguridad, etcétera, etcétera. Y por supuesto, bueno, pues como digo, seguir concienciando porque el riesgo está ahí, es evidente y hay un flujo importante que se reactiva en determinados momentos y tenemos que ser capaces de llegar a esos operadores para que tengan muy claro cuál es el papel que juegan en estas cuestiones. Miguel Ángel, en el porcino no estamos al nivel de dependencia que comentaba Matilde para el vacuno, pero sí que tenemos, como decía Pablo, una necesidad importante de lechones. Sí, y no solo, no solo. ¿Podéis presionar a esos centros de concentración? ¿Qué capacidad Pues mira, tienen?
no solo de lechones, sino también de cerdos para sacrificio. Y además actualizo un poquito los datos que para mí son preocupantes, sobre todo desde el punto de vista de que para prevenir las enfermedades dentro de nuestras manos como ganaderos hay pocas cosas que podemos hacer, pero una es clave, que son los de las cuatro patas, ¿vale? Otras cosas que son los de dos patas tenemos más difícil de interactuar, pero las cuatro patas dependen todo de nosotros. Nosotros en porcino, aparte de los datos que ha dicho Pablo, a mí lo que me parece más preocupante es que este año, en 2025, en solo 4 meses, hemos incrementado un 62,5% las importaciones de animales vivos. Hemos pasado de enero a abril del año pasado de hacer 1,5 millones, 1,6 millones, ahora estamos ya en 2 millones y pico en solo 4 meses. Es decir, la verdad que es bastante importante la importación de animales que tenemos. Sí que es cierto que están entrando muchos animales para sacrificio. Es decir, nuestra primera destino de llegada de animales sigue siendo Lérida, obviamente, tenemos muchos cebaderos, pero el segundo ya es Barcelona. Burgos es el tercero. Obviamente sabéis que muchos producción no hay en Burgos, Valencia, Huesca, Coruña, Gerona y Zaragoza. Es decir, vemos que hay mucha parte también de importación de animales directamente para sacrificio. Hay también alguna reflexión al hilo de lo que había dicho Matilde, de que nosotros que necesitemos importar animales es porque nosotros no somos capaces de hacerlos aquí, ¿vale? Es decir, las dificultades que nosotros tenemos para cerrar nuestra propia producción hace que seamos demandantes de otros. En los últimos años hemos perdido mucha producción, se cierran granjas, estamos bajando en censos, no somos capaces de recuperarlas, el mercado demanda animales, lo has dicho también bien, que ahora mismo lo que tenemos es un aumento todavía mucho más importante a la hora de producir y de tener más producción de los animales, y por eso nosotros lo que podemos y lo que únicamente podemos hacer es reducir nuestra producción, ¿vale? O sea, intentar importar menos. Eso es lo que nosotros tenemos que intentar hacer de cara al poco tiempo que nosotros podemos ir teniendo dentro de lo que podemos manejar en estos aspectos sanitarios. Me preocupa lo de los centros de concentración. Los centros de concentración vienen un origen que nosotros creemos que son de Países Bajos, pero luego nos podemos encontrar que en ese centro de concentración te encuentras crotales de animales que pueden haber nacido en cualquier otro país, incluido países susceptibles de ser positivos a una enfermedad. Por lo tanto, el tema de traces, de que podamos llegar hasta el origen de los animales, para nosotros es claro. Eh, y encima hay que combinarlo con que sea de una forma informática, porque ya está todo metido. No hace falta que los operadores tengan que ir reportando mil cosas, porque ya no las estamos haciendo, ¿vale? Entonces, yo creo que en esos aspectos todavía tenemos mucho por trabajar y yo creo que es clave. No obstante, aparte de hablar de los animales, también tengo que hablar de los productos cárnicos. Es decir, sí que somos sensibles a que los animales son los que transmiten las enfermedades, pero hay enfermedades que también vienen precisamente por productos cárnicos. Entonces, hay que saber exactamente que los riesgos que podemos tener son también por otro tipo de importaciones. Y hay una parte específica que vuelvo a repetir, que está dentro de nuestro sector, tanto el ganadero como el cárnico, que nosotros somos los que podemos afectarlo y controlarlo. Y ahí, pues yo tengo un poquito la decepción en mi sector de que por otras circunstancias de alta demanda de productos, pues obviamente las entradas a España están incrementándose fuertemente. Muy bien. Mensajes también importantes a considerar. Santiago, en la avicultura hay menos movimientos. Menos Bueno, en movimientos de agricultura animales, somos, pero ahí están las aves migratorias por ahí, ¿no? efectivamente, sí, como decía Miguel Ángel, somos los de las dos patas, pero no solo dos patas, tenemos dos patas en este sector y plumas, porque dos patas tenemos nosotros también los humanos, así que Yo me somos dos refería, patas y yo me plumas. refería a los humanos. Cuando he intervenido en lo de las dos patas, no me refería obviamente a las Ah, aves, bueno, porque la peste porcina africana y las aves, gracias a Dios, no tienen ninguna sí, influencia. ah, bueno, es verdad que aparte de la broma, es que es un sector que es diferente. En cuestión de movimientos, tenemos que diferenciar dos tipos de movimientos. Los movimientos que podríamos considerar, iba a decir controlados, pero no, digo controlables, que son los movimientos de aves para granjas, en los que tanto movimientos de aves como movimientos cárnicos en el sector de agricultura de carne somos prácticamente autosuficientes. El nivel de movimientos fuera de nuestras fronteras es muy, muy pequeño. En el caso de avicultura de puesta sí que hay un nivel de exportación, pero aún así no es nada comparable con el porcino. Entonces, lo que son movimientos de animales controlables, al final en lo que tenemos que basarnos, como en todas las especies, es en la bioseguridad.
en la bioseguridad, en instalaciones, en movimientos, y ahí tenemos que ser, yo siempre, cuando comento con compañeros, siempre intento transmitir que seamos autocríticos, porque creo que en bioseguridad podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Y la concienciación de los granjeros en su día a día, él es el primero que tiene que estar totalmente concienciado con cómo se debe actuar con la bioseguridad. Hemos avanzado mucho en bioseguridad estructural, en vados sanitarios, en vallados. Mucho se ha avanzado en bioseguridad estructural, pero en bioseguridad que se define como bioseguridad operacional, las formas de actuar en nuestro día a día. Creo que ahí nos queda bastante trabajo por hacer. Los movimientos de personas de una granja a otra, de operarios, de granjeros, no se está haciendo, seamos autocríticos, cómo se debería hacer. Y cuando hay un foco, como decía Emilio antes, lo importante es actuar muy rápido. Pero claro, la primera actuación rápida es la del granjero que va a entrar todos los días en las granjas. Si ese granjero que detecta una sospecha lo comunica al veterinario de explotación de la granja, si ese granjero ya en ese primer momento no actúa con las medidas de bioseguridad, que las conocemos todos y el problema es aplicarlas, puede estar transmitiendo él mismo ya el virus a otras explotaciones. Entonces, hay que bajar a esos niveles. Entonces, bueno, bioseguridad en todos los aspectos y no paremos de dar formación y formación práctica hasta los operarios que hay en granja, ¿vale? Y luego son los movimientos incontrolados, como decía Manolo, las aves silvestres. Con las aves silvestres, pues no podemos controlar los movimientos. Van a venir y se van a ir, como todos los años, y va variando con todo el tema del cambio climático. Pero ahí nos encontramos con un problema a nivel europeo, diría yo. Yo recuerdo hace muchos años en los que no se hablaba de bienestar, se hablaba de tema de confort, pero el bienestar no era un trending topic de nuestro sector. Estamos muy focalizados en la sanidad animal. Pero ¿qué está pasando en estos últimos años? Se está dando prioridad a cuestiones de bienestar animal sin entrar ya en lo último de sostenibilidad, pero vamos a dejarlo en bienestar animal. Se está promoviendo el desarrollo de avicultura ecológica. La avicultura ecológica es con parques a exterior. Se está haciendo una transformación continua en el sector de producción de huevos a acceso a parques. Bueno, pero es que el acceso a parques, ¿cómo controlamos la bioseguridad en el acceso a parques? Cuando hay una sospecha, como decía José Luis, se establece un confinamiento que tiene o puede tener sus repercusiones comerciales. Pero debemos en Europa de intentar conseguir un equilibrio entre la sanidad animal y la difusión de virus y el bienestar, considerando bienestar no dentro de las granjas, sino acceso a exterior, a parques exteriores. Yo creo que ahí hace falta definirlo de forma más clara porque vamos dando tumbos según van pasando los años. Yo ya tengo algunos y he visto muchos cambios y ahora estamos en uno nuevo, pero cuidado, porque estamos dando acceso a las aves, acceso al exterior, pero es que van a seguir viniendo aves silvestres. Has abierto un tema que nos daría para otro webinar, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos ahora a comentar un tema que lo habéis abierto, Luis, cuando hablabas de la dermatosis nodular y los vectores, pero que sería interesante comentarlo un poquito más. Algunas de estas enfermedades van asociadas a vectores, entonces, ¿cómo puede influir todo lo que está ocurriendo con los cambios en el clima sobre este tema y sobre la presencia de determinadas enfermedades o la aparición de otras nuevas que tradicionalmente no las teníamos por nuestro entorno? Pues sí, afecta notablemente. El tema del cambio climático afecta en muchos sentidos. Lo estamos viendo constantemente con enfermedades que nos están apareciendo que se consideraban hasta ahora subtropicales, tipo lengua azul, la enfermedad hemorrágica. Fijaos que han entrado de repente la enfermedad hemorrágica hace 2 años, hace 3 años ya va a hacer, y nadie la esperaba.
Y nos está sucediendo con enfermedades además que son muchas de ellas zoonóticas. Es el caso de la fiebre del Nido occidental. El año pasado más de 70 casos en personas, 7 personas fallecidas. Tenemos el riesgo de otras enfermedades como la fiebre del Valle del Rift, que está en el norte de África ya, ha llegado, ha pasado la zona del Sáhara y cualquier día nos va a pegar un susto en Europa. Y hay que estar prevenidos frente a esta enfermedad que es zoonótica, pero que afecta también a los animales, evidentemente. Y está afectando incluso en tema de movimiento de aves migratorias que antes comentábamos. Está cambiando el ciclo de movimiento de aves migratorias en el mundo por causa del cambio climático. Luego tiene otras cosas que nos han favorecido, que no quiero que bajo ningún concepto que nos hubiera favorecido, como es el hecho de que Marruecos, por ejemplo, como comentaba anteriormente Pablo, ha sufrido realmente el cambio climático de un modo incluso superior a nosotros y ha hecho que la sequía haya sido inmensa durante estos últimos años y no hayan podido producir su propia ganadería y dependan ahora de importación del exterior, como lo que está ocurriendo con el ovino, como todo lo que hemos tenido que exportar a Marruecos. El cambio climático lo vemos de muchísimos modos, realmente. Y es una cosa que tenemos ahí. Nueva introducción de especies de vectores de mosquitos nuevos para nosotros que nunca han existido, tipo mosquito tigre, el Aedes aegypti. Es un cambio muy grande y que nos va a traer nuevas enfermedades sin lugar a dudas. Y está ocurriendo ya, de hecho. La voz, el micro, Marlon. ¿Verdad? Que digo que esa visión global de cómo afecta el cambio climático no solo a los mosquitos, sino a los patrones de consumo que llevan a movimientos. Interesante esa aportación. Bueno, ahí me gustaría, vemos que es importante sensibilizar. ¿Qué estáis haciendo cada una de vuestras organizaciones en estos temas? Ya Luis nos has adelantado un poquito, pero los demás, ¿qué estamos haciendo para que el sector se conciencie y trabaje y se mueva y mantenga al día la tensión y el estrés para hacer frente a la enfermedad? Cada uno desde vuestras organizaciones. Vamos a empezar por la Asociación de Ciencia Avícola, Santiago. Ahora estás Bien, ahí. sí, ahora sí. Bien, pues a ver, lo que se está haciendo pues son reuniones, que seguir informando de la situación de influenza aviar tanto en España, Europa y en el mundo para mantener ese nivel de tensión. ¿Y a qué niveles? Pues a niveles de congresos internacionales, congresos nacionales. Y luego hay unos elementos que yo creo que son muy importantes, que están desarrollados en algunas comunidades autónomas. En nuestro caso, aquí en Valencia, tenemos la Asociación Avícola Valenciana y el Centro de Sanidad Avícola en el que participan, se realizan comités técnicos en los que participan los veterinarios clínicos, los veterinarios de explotación de las empresas productoras, tanto de huevo como de pollo, bueno, de carne, también de pavo. Y además, importante, que en estas reuniones también está la administración. Son reuniones conjuntas en las que se tratan temas de sanidad animal, en las que en una misma mesa nos juntamos los veterinarios del sector, los veterinarios clínicos del sector, laboratorio y también la administración. Y esto ocurre también en Cataluña, en el CESAC, hay reuniones también en la zona centro, la ABEZOCA, que es la Asociación de Veterinarios Avícolas de Zona Centro, pero debería estar, yo creo que se debería fomentar que estos grupos estén en toda España y que se participe junto con la administración. ¿Por qué? Porque es muy importante que se genere un nivel de confianza, de transparencia, que los veterinarios de la administración conozcan muy bien lo que están haciendo los veterinarios de las empresas productoras y al revés, que los veterinarios de las empresas productoras conozcan los puntos de vista de la administración, porque si hay esa comunicación y se genera ese nivel de confianza, cuando tengamos una crisis que vendrá, algún día vendrá otra crisis sanitaria, la forma de actuar es totalmente distinta cuando estos grupos tienen una relación ya consolidada a que no se conozcan. Entonces, ayuda a que se genere esa confianza, que yo creo que es fundamental para luego, si comentamos algo sobre el tema de los simulacros,
en un simulacro, vosotros sois expertos y estáis desarrollando simulacros, es fundamental que haya confianza en lo que hace cada uno y cuál es la responsabilidad de cada uno. Y todas estas cosas se tienen que definir y se tienen que fomentar en épocas de paz, ¿no? Como es la que tenemos en estos momentos y que dure. Miguel Ángel, ¿qué estáis haciendo desde Amprovapor? Pues mira, muy en la línea de lo que decía Santiago. Primero, obviamente, para nosotros la peste porcina africana es una enfermedad crítica y además es una enfermedad oficial, con lo cual el trabajo conjunto con el Ministerio y con las autoridades competentes de las comunidades autónomas es total. O sea, a nivel del Ministerio, sobre todo por la labor que ha dicho también antes Luis, de la actualización de todos los protocolos de acción, es muy importante que todo el sector lo sepa, que todo lo que habría que hacer o lo que hay que hacer está descrito. Ahora lo que hay que hacer es hacerlo, implementarlo y que no nos llegue para tener que ejecutar el plan de acción. Los cursos que se han hecho, se hicieron yo creo que el año pasado, hace 2 años, se hicieron unos cursos muy importantes, además en los cuales participaban también los veterinarios del sector, que los veterinarios de las administraciones te permiten primero para refrescar, formar, concienciar nuevamente, qué es lo que hay, y también sentar esa base de debate, esa base para poder hablar, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Siempre decimos lo mismo, parece una tontería, pero la facilidad de poder hacer una alerta sin levantar una bomba atómica es bastante importante. O sea, es decir, ahora mismo siempre lo dice todo el mundo. Claro que todo el mundo tiene que estar alerta y tiene que estar pendiente. En el momento en que veas algún problema, tienes que tener la facilidad rápida de comunicarlo, la facilidad rápida de verificarlo si está correcto, no está correcto, si hay que movilizarlo o no hay que movilizarlo. Hoy en día, a veces, si das una alerta, te da miedo pensar que van a venir hasta los geos a tu granja porque has hecho algo malo. Entonces hay que facilitar esa interacción. Tenemos que seguir formando, ¿no? Aunque yo he dicho que la concienciación que tenemos ahora mismo, y creo que es así, está aflojando mucho porque la gente, como decía Luis y le copio, esto de que viene el lobo y nunca llega, pues la gente se está la verdad que relajando. Nosotros no nos podemos relajar. O sea, esa labor no podemos hacerla nosotros, no podemos correr ese riesgo de nosotros relajarnos, con lo cual la presión informativa y la presión de avisos viene bien. Cuanto más novedad haya en el aviso, mejor. Desafortunadamente, lo que causa más sensación pues, es tener informados a todo el mundo de todos y cada uno de los brotes que va habiendo en Europa, para que la gente vea que esto está vivo, que no se ha parado. Entonces, esa parte es bastante importante. Ahora mismo estamos desarrollando también con Interpol, que en este caso sí que es un aliado muy importante. Estamos ahora empezando a desarrollar y queremos tener una guía de manejo a nivel de campo de diagnóstico rápido de enfermedad. Es decir, ver exactamente cómo nosotros podemos formar a todos los veterinarios para que tengan ese conocimiento mucho más rápido, mucho más cercano. Y por último, pero no menos importante, porque como pues me la dejas votando, estoy donde estoy. Hoy me toca precisamente aquí en Bruselas, en el Comité Consultivo de Sanidad Animal, pues hay que trabajar aquí. Y aquí tenemos también otros aspectos que tenemos que hacer, porque las enfermedades y la normativa europea, y esto es una opinión mía, va un poquito más detrás de las enfermedades. Más vale prevenir que curar. Hace tiempo que ya terminó. Ya somos muy positivos a muchas enfermedades y ahora hay que erradicar para luego prevenir. Entonces creo que hay que cambiar un poquito el enfoque, empezar a trabajar fuertemente. Para eso necesita mucha más inversión, apoyo, obviamente, a todos los servicios, incrementar muchísimo los controles para que veamos que nosotros nos ponemos delante de las enfermedades y que nosotros tenemos ahora mismo, en el caso, por ejemplo, del porcino, y así lo hemos estado hablando esta mañana, que lo sepáis, tenemos un problema. Y es que obviamente se están produciendo productos contaminados con peste porcina africana que se están moviendo por Europa y que dan esos famosos saltos de la enfermedad. Los productos, quiere decir que alguien está produciendo productos contaminados que no se verifican, que proceden de animales positivos que no se diagnostican. Oye, pues no vayamos a echar la culpa a un pobre camionero que va con un camión y le dicen, es que ha soltado el sándwich. Bueno, él no tiene tanta culpa como que no estamos haciendo correctamente las cosas a lo largo de la cadena para poder tener ese riesgo de transmisión de las enfermedades. Gracias, Miguel Ángel. La verdad es que esa visión europea es importante también. Matilde, ¿qué estáis haciendo desde Sopromac? Sí, bueno, pues realmente un poco en línea con lo que decían anteriormente, básicamente nuestra labor fundamental es la de informar. O sea, tenemos unos canales de información muy fluidos, constantes, desglosados un poco. Tenemos un grupo de veterinarios, de clínicos de campo con los cuales pues intercambiamos mucha información.
y bueno, con operadores igualmente, y estamos muy en contacto con relación a todas estas cuestiones. Es verdad que no hay que bajar la guardia, como decíamos, y aquí vuelvo al guiño de los veterinarios que han mencionado tanto Luis como Emilio. A mí me preocupa mucho la situación que hay ahora mismo que es por otra cuestión, pero de conflicto entre administración y veterinarios. Creo que es fundamental recuperar la confianza de los veterinarios en la administración y viceversa, porque son un eslabón fundamental. Y ya digo que no es objeto de este webinar, pero me preocupa esta situación, porque creo que los tenemos que tener muy de la mano y trabajar muy de la mano con ellos por ese papel tan clave que tienen. Y ahí también otro enlace importante con el que tenemos y que creo que también tiene que contar la administración es con el papel en el caso de vacuna, el papel de ANEMBE. En el último congreso había gente de la administración, pero bueno, es un congreso en el que junta, creo que este año había 800 veterinarios de campo. Es un lugar fundamental en el que tenemos que transmitir este tipo de mensajes, estar presentes y trabajar de la mano con ellos por mantener, como digo, esa clave para la prevención en todas estas cuestiones. Muchas gracias. No sé si, Pablo, tú quieres aportar algo en el tema de las actividades que cada uno hacemos. Bueno, yo creo que desde la Fundación Cajamar la voluntad que tenemos, y por eso se creó la plataforma Tierra, ¿no? Para aportar conocimiento, aportar formación e información al sector. No solo de la sanidad animal, sino de cualquier ámbito que tenga que ver con el sistema productivo. Aportamos formación, cursos como este, o jornadas técnicas como esta sobre prevención, bioseguridad con otros temas. Información sobre normativa sanitaria actualizada, análisis, etcétera, sensibilización, obviamente, difundiendo las buenas prácticas y obviamente también con la transferencia del conocimiento, fomentando también intercambios entre administración, productores y el sector en general. Muy bien, aprovechar para anunciar que tenemos preparado un curso online sobre bioseguridad en explotaciones ganaderas, que lo lanzaremos en breve. Bueno, pues al final, si podemos contribuir a algo, bienvenido sea, que ese es el objetivo de nuestro trabajo. Hay un tema que a mí me gustaría que comentarais una opinión general. Lo ha comentado Luis cuando ha hablado de la utilización de la vacunación, concretamente en la influenza aviar en Francia y también en fiebre aftosa en algunos focos concretos. ¿Cómo veis en el sector la utilización de las vacunas? Porque claro, somos sectores exportadores y la vacunación comporta riesgos de restricción de movimientos. ¿Cómo lo veis? Ya os dejo ahí, pues venga, Miguel Ángel, Santiago y Bueno, Matilde. Ya con esto cerraríamos las preguntas más genéricas y nos iríamos ya ahí cerrando. bueno, si queréis, por alusiones por lo de los patos de Francia. Venga. Vale. Bueno, a ver, el tema de la vacunación es complicado. Porque, en primer lugar, tenemos que diferenciar, porque cuando se habla de vacunación, hay que diferenciar la vacunación, en caso de influenza aviar, voy a hablar yo, de humanos. Y ya Finlandia ha utilizado vacuna para operarios, para las personas que están en contacto con las aves. Y por otro lado tenemos las vacunas para aplicar en las aves. En cuanto a las vacunas para aplicar en las aves, pues hay algunas vacunas autorizadas. Se puede vacunar en Europa, no están prohibidas. De hecho, Francia decidió vacunar los patos y los resultados han sido muy buenos. El número de casos se ha reducido drásticamente del año pasado a este. O sea que la efectividad es adecuada, aunque hace falta, creo, más estudios para ver esa efectividad a largo plazo de protección. Por otro lado, es verdad que las vacunas como positivos que van a reducir el número de casos y van a reducir muchas pérdidas económicas en el sector. Pero claro, no todo es bonito, porque si no estaríamos vacunando, no sé, todo el mundo. Entonces hay que ver qué ocurre con las partes negativas de la vacunación para ver cómo se pueden corregir y solventar estos problemas. Y uno de ellos es el que un animal, un ave que está vacunada, la vacuna no está eliminando la replicación del virus. O sea, puede estar enmascarando un ave que puede ser positiva a influenza aviar H5N1
no va a demostrar síntomas, no lo vamos a saber porque la vacuna lo está protegiendo, pero puede seguir diseminando virus. Y esto es una cuestión que es lo que más limita el tema de movimientos internacionales o lo que provoca la paralización de importaciones por determinados países. Aunque la OMSA ya, corregidme si estoy equivocado, pero ya dice muy claro que el hecho de vacunar no impide que un país esté con estatus de libre de influenza aviar. Una cosa no quita la otra, pero es verdad que si vacunas y vas a exportar probablemente tengas que demostrar que en esos animales no hay circulación de virus. Y eso no es tan fácil ni tan económico. Entonces es un tema que yo creo que se tiene que ir solventando en el futuro. Espero. Luego, ¿quién lo paga? Porque en Francia lo ha pagado la administración, pero si hubiera que vacunar todas las aves de Europa, supongo que las administraciones no estarían en disposición de asumir ese coste de forma continua. Por lo tanto, lo tendría que asumir el sector y al final los consumidores de una forma u otra. Pero económicamente probablemente sería positivo. Y luego, en el tema de las barreras comerciales, a ver, en los países que vacunan deben demostrar que cumplen con las normas de vacunación y que no están los productos o las aves que van a exportar, que no hay diseminación de virus, que son negativas a virus. Y, por otro lado, lo que ocurre con los países importadores, lo habéis hablado anteriormente, lo utilizan como barreras comerciales. Y el tema de la zonificación lo hemos visto con los casos positivos, el caso de Brasil. Ha habido países que han declarado el país como bloqueado, otros países que han declarado el estado donde estaban los casos bloqueado, incluso otros países lo que han declarado es el municipio. Esto, a ver, no es serio. Esto no es serio. Que cada uno utilice un criterio en función de probablemente sus intereses comerciales, desde un punto de vista de sanidad, creo que no es serio. Entonces, lo que desearía, o yo, no sé, esto sí es un deseo que lanzo al aire y ojalá pueda haber, tanto en casos de vacunación como en casos de positivos, que haya un criterio comercial mucho más previsible, porque hoy no es previsible. Hoy depende de las necesidades de unos y otros, te van a declarar el país, la comunidad autónoma, la comarca o el municipio. Entonces, en fin, y la vacuna esperemos que se vaya desarrollando porque si es eficaz podría ayudar muchísimo a la prevención de influenza aviar, pero limitando o evitando las repercusiones negativas a nivel comercial, de comercio internacional. Miguel Ángel y Matilde, venga, nos dais vuestra opinión y luego dejamos que el ministerio opine también, a ver qué le parece Claro. lo que acaba de decir Santiago. ¿De quién paga la fiesta? Miguel Ángel. Estás muteado, Miguel Ángel. Estaba hablando yo solo. Gracias por el aviso, Manolo. No, o sea, de vacunos tengo yo poco, desafortunadamente. Solo, obviamente, el tema de la fiebre aftosa, que obviamente, pues, en el caso de que tuviéramos unos grandes brotes, que implicaría no solo una vacuna de contención, como se ha hecho ahora mismo, si tuviéramos que aplicar y hacer países positivos a vacuna de fiebre aftosa, pues sabemos que va a tener restricciones al comercio. La vacuna, obviamente, es una muy buena arma para que no se te descontrolen las enfermedades y tenerla ahí está bien. Y en el caso que se ha autorizado muy bien por parte de Hungría y por parte de Eslovaquia, es que nos ha servido precisamente para que los brotes sean los mínimos posibles, ¿eh? Entonces, bueno, ahí yo creo que podría ser una muy buena herramienta siempre y cuando que tengamos el problema que podemos tener en las exportaciones. A nivel de porcino no tenemos vacuna de peste porcina africana, se han hecho muchas pruebas, es una parte bastante arriesgada porque por lo pronto los resultados no son los satisfactorios que tenemos. Ahí sí que hay una buena noticia. Nosotros como Aprogapor, junto con el CSIC y IPRA a nivel de España, estamos trabajando en uno de los dos proyectos que tenemos a nivel de Europa para el desarrollo de vacunas. Estamos en un proyecto para hacer precisamente una vacuna modificada para evitar haber esos problemas que suele tener la vacuna de peste porcina africana. Vamos, el proyecto se llama VAX4ASF y nuestro interés es intentar ver si podemos tener una vacuna disponible. Riesgo que tenemos es que es el mismo que ha detallado Santiago. Lo peor que nos podría pasar en una vacuna de peste porcina africana es que protegiéramos a un animal y no lo matara. Y tuviéramos cerdos vacunados que no lo mataran y tuviéramos animales excretores de virus campo.
Eso sí que sería el grandísimo problema. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de la parte ideal de una vacuna, obviamente que tenga DIVA, que pueda ser diferenciada entre virus campo y el vacunal, pero que sea neutralizante. O sea, en el momento en el que nosotros, y creo que me imagino que Santiago pensará lo mismo, que tenemos implicaciones con la fauna silvestre, si nosotros no tenemos una vacuna neutralizante, poner una vacuna y que dejar un bicho por ahí que no se muera y que encima pueda difundir la enfermedad puede ser todavía mucho más peligroso. Con lo cual, cuando la gente dice que la solución final es la vacuna, hay que mirar qué vacuna. Si nosotros tenemos la vacuna ideal, por supuesto que va a ser la solución. Si no, pues desafortunadamente hay que seguir con la parte más dura, que es lo que hemos hablado: diagnóstico precoz, control de la enfermedad, aislamiento de positivos, sacrificio y que el brote no pase. Es lo que podemos ahora mismo hacer a esperas de que la ciencia y nuestros compañeros pues sigan avanzando y podamos tener esas cosas tan maravillosas que yo creo que todo el mundo tenemos en mente, pero que todavía no lo tenemos en un frasco. Fenomenal, muchas gracias. Matilde. Bueno, yo de vacuna voy a añadir poco más porque creo que ya mis compañeros los compañeros anteriores han comentado cuestiones muy básicas, pero sí que voy a hablar de otra cuestión que es el tema de los desinfectantes y los repelentes, que también en algunas de las enfermedades de las que hemos hablado y enfermedades emergentes son básicas y como decía también antes, creo que Santiago, hay cosas que entran dentro de nuestras manos y otras que no. Y el sector tiene que tener muy claro, y los productores, la industria, que tiene que tener muy claro que hay cuestiones que sí que podemos hacer y que deberían ser ya parte de todos los protocolos sanitarios de manera habitual, sin tener que ir a pedirle a la administración que pague esto o pague aquello, ¿no? Queremos ahora mismo ser un sector altamente exportador de animales vivos, de carne, y para ello hay que ser autocríticos y hay que estar al más alto nivel de protección, de bioseguridad, y hay determinados protocolos que tenemos que interiorizar mejor. Yo creo que en el sector de vacuno de carne, quizás desde mi punto de vista, el sector de cebo está más, creo que está más sensibilizado con el tema de la vacunación de manera general, hablando de todas las enfermedades, y quizás el sector extensivo tiene que hacer algo de autocrítica en algunos aspectos y hay enfermedades en las que, ya digo, no de estas en cuestión de las que estamos hablando hoy, pero en las que sí que hay que trabajar un poco más y prevenir más desde mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Matilde. No sé si Luis, Emilio, queréis responder directamente o opinar solo, porque Bueno, voy a intentar ser breve. La vacunación es una herramienta más, sencillamente, junto con la bioseguridad y la vigilancia. Y es una herramienta de gran utilidad. Nosotros creemos, francamente, totalmente en ella. Y, de hecho, ahí está la prueba con la lengua azul, la enfermedad hemorrágica, etcétera. Inconvenientes que tiene ya se ha mencionado. Vacunas DIVA, es necesario poder diferenciar a virus vacunal de virus campo, que sea esterilizante, evitar esa posibilidad de excretar virus a animales vacunados infectados. Y luego todo el tema del comercio exterior y el problema de la vigilancia, que resulta tan costosa. Debo decir que, por ejemplo, en Italia, la vacunación de los patos ha costado euros aproximadamente el año pasado. Se ha evitado, en los años anteriores, los focos de influenza aviar estaban costando más de 1.000 millones de euros anuales. Es decir, la vacunación se ha demostrado que es eficaz desde el punto de vista también económico. Y eso es muy importante. Nosotros estamos vacunando también de influenza aviar, que la gente no lo sepa, en dos núcleos zoológicos, por ejemplo. No supone ningún problema y estamos vacunando para prevenir que pueda entrar el virus en estos dos núcleos zoológicos. Pero ahora mismo, por ejemplo, Francia tiene todavía cerrado el comercio por parte de Japón y de Corea del Sur, e incluso de Estados Unidos, de animales vacunados, de aves vacunadas de influenza aviar. Con lo cual, el tema del comercio exterior resulta de gran importancia. Hay que seguir trabajando en el tema de vacunas DIVA, vacunas esterilizantes, como comentaba el resto de panelistas anteriormente, polivalentes frente a diferentes serotipos en caso de que haya para esta enfermedad. Y la vigilancia hay que reducir, siempre bajo una base científica, el coste de la vigilancia. Decir únicamente que esta misma semana tuvimos una reunión con los franceses, una reunión hispano-francesa, en la cual se acordó que ante la Comisión Europea íbamos a fomentar la disminución de esta vigilancia que se está realizando con la influenza aviar en caso de vacunación, siempre, repito, bajo una prisma de una base científica que así lo avale.
Gracias. No sé si Emilio quieres complementar alguna Sí, cosita que dice Luis. matizar un poco, aunque mis comentarios Sí. lógicamente iban en la misma línea que Luis. Eh, Incidir y un poco respondiendo en cierta manera a Santiago, que efectivamente la vacuna es cara. Vamos a dejar aparte quién la debería pagar, ¿vale? No vamos a entrar a esa discusión un poco más conflictiva, a lo mejor puede ser, ¿no? Porque bueno, depende de tantas cosas, de presupuestos, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es lo que decía Luis, o sea, los cientos de focos que ha tenido Francia ha supuesto un coste de más de 1.000 millones de euros, la vacunación 100 millones, ¿vale? Y eso es importante tenerlo económico. Por otra parte, si no se vacunase, o sea, es cierto que ahora mismo, de hecho se lo preguntamos a los franceses, esta semana hemos estado con ellos. Dice, sí, tengo todavía cerrado Japón, Corea, sobre todo, decían ellos, pero sabemos que son los países más proteccionistas y los que más tardan en levantar las medidas, ¿eh? En el sector avícola y en otros sectores, pero en el sector avícola, desde luego. Si no vacunases y erradicases y hicieses stamping out, seguirías igual de cerrado, porque tampoco te reconoce Japón una regionalización y además con ese desmadre de focos menos aún. O sea, quiero decir, ¿qué suerte tenemos en esta enfermedad? Que bueno, desde la perspectiva española, que Francia está siendo el banco de pruebas. Entonces aprovechémonos precisamente de que efectivamente con una vacuna relativamente nueva y un gran experimento que está haciendo Francia, donde está invirtiendo un montón de dinero, efectivamente, pues va a ser un poco los pioneros que vayan abriendo camino. ¿Eh? Tener en cuenta que ellos están haciendo, que también lo apuntaba Luis, una gran labor de vigilancia efectivamente para ver si animales vacunados están excretando o difuminando virus. Nos presentaron a nosotros también, ¿verdad, Luis? Unos resultados muy exhaustivos, pero miles y miles de pruebas de diagnóstico, de vigilancia activa, pasiva, etcétera, y de momento los resultados eran muy buenos. No había. Entonces, bueno, vamos a dejarles que adelanten. Ellos mismos también han aprovechado la última sesión de la Organización Mundial de la Sanidad Animal para renegociar con terceros países, etcétera. Bueno, quiero decir, no me preocupa ese debate del comercio mucho porque seguramente, llegado el momento, Francia habrá avanzado. ¿Eh? Yo creo que es más el tema conceptual que tenemos que tener claro y efectivamente en ese tema, pues seguridad de vacunas, que sean vacunas que seamos capaces de diferenciar, DIVA, etcétera, tal, como principio general, pero claro, poniendo coste-beneficio, es que tú ves esto de la influencia aviar y es tremendo y con un sector como por ejemplo el del paté totalmente hundido, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, de momento no consigo que me abran Japón. Pues sí, pero es que de la otra manera tampoco te abría, ¿eh? Con un solo foco, ¿eh? Que a nosotros nos han cerrado con un foco, ¿eh? Y, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, es en todo caso, llegado el momento, este tipo de debates los tenemos que ir madurando y pensando bueno, y ver los pros y contras, ¿no? Pero como principio, como bandera que nos defina un poco. Nosotros somos, como decía Luis, la vacunación en condiciones seguras, también lo hemos visto con lengua azul, lo hemos visto en hemorrágica, etcétera. Creemos en ella como una herramienta más, pero bueno, hay que adaptarse, hay que tener en poner en la balanza varias cosas, ¿no? Y depende de cada enfermedad. Perfecto, habéis hablado ya de coste-beneficio. No sé si, Pablo, en medio minuto, si tienes algún estudio por ahí o has analizado algo del impacto de la aplicación de vacunas en costes. A ver, sí, he visto, vamos, he estado consultando bibliografía y obviamente sí que existe mucha, no solo el ejemplo que mencionaban ahora mismo, que me imagino que estará publicado en los datos de Francia, pero sí que hay bibliografía hablando de los beneficios de la vacuna, obviamente teniendo en cuenta que en su aplicación, como es una herramienta además, se tiene que aplicar en ciertas condiciones de riesgo, es decir, baremando todo eso. Lo que está claro es que el periodo de retorno no tienes que medirlo en un corto espacio de tiempo. Estamos hablando de un ciclo de años, suponiendo que, como bien decía Luis, los casos que te vas a ahorrar, es decir, las pérdidas que te vas a ahorrar. Y obviamente donde se han estudiado los costes-beneficios estamos hablando de retornos de 10 a 1, es decir, por cada euro que inviertes, pues te ahorras más o menos unos 10. Depende de las enfermedades, del tipo, del estudio, 10 a 1, 20 a 1, 8 a 1.
Es decir, que es una herramienta económicamente rentable, obviamente, con unos costes visibles e invisibles, porque estamos hablando de invisibles. Hay un trabajo de la ciencia previo que muchas veces no se tiene en cuenta el coste, pero que va al erario público, sufragar datos de investigación. Las vacunas, por ejemplo, de ARN mensajero, pues no tiene un bagaje científico que muchas veces de inversión pública en preparación que obviamente no se contabilizan muchas veces, ¿no? Pero obviamente sí que son económicamente rentables. Y lo único, bueno, pues parece que muchas de los papers lo que dejan entrever es que hay explotaciones, y a eso a lo mejor centramos otra vez en lo que es el coste, el papel del Estado, pero sí que el retorno es mucho mayor para grandes explotaciones que para pequeñas, ¿no? Por esos costes también que tienen que sufragar y digamos que el retorno es mucho más elevado para las grandes explotaciones que para las pequeñas. Y a lo mejor ese es el papel, el modular el papel del Estado a la hora de financiarlo en cuál debe ser, pues de definir el papel del Estado teniendo en cuenta también otros baremos. Nos quedamos Pero con esa cifra que habéis dado los dos, tanto Luis como tú, de 1 a 10, coste-beneficio 1 a 10. Por tanto, para debatir y para concienciar y trabajar y pensar y tener claro un poco una estrategia por si llega el caso, como decía Emilio. Bueno, yo creo que estamos superados de tiempo, entonces pues os dejaría 20 segundos a cada uno para ver si en 2 minutos cerramos el webinar. Empezamos por el orden que habéis intervenido. Empiezas, Emilio, y venga, un mensaje final. Corto, muy corto. Estás muteado, perdón. No, que casi lo prefiero que le doy Luis, porque yo casi me enganchaba al debate casi un poco en plan espontáneamente. Realmente yo estaba contigo Venga, presentando, pero venga, el mapa con su venga, turno, que lo de Luis. Gracias. venga, Luis. Estás muteado también, Luis. Perdón, a ver, dar un mensaje realmente es muy complicado, 20 segundos más todavía, pero muy rápido. El que quiero mandar básicamente es, la situación no es fácil en la sanitaria en Europa, están entrando cada vez enfermedades que no esperábamos y tenemos que estar todos alerta, no podemos relajarnos con este asunto de la sanidad, es impredecible lo que pueda llegar, no podemos formar a todos los ganaderos y veterinarios en todas las enfermedades y sencillamente cuando detectemos agua anormal y el ganadero sabe perfectamente cuándo hay agua anormal en su explotación, que avise, que comunique al veterinario, que comunica, se pongan en contacto con los veterinarios oficiales para que puedan actuar. Cuanto antes se detecte, antes la controlaremos la enfermedad y antes podremos salir de ella. Muy importantísimo, la detección precoz. Gracias. Miguel Ángel. Pues casi en la línea. Para mí lo normal, concienciación, no bajarse, no relajarse, seguir manteniendo esa presión y ese conocimiento. Obviamente tomar acciones en función de ese grado de riesgo y de concienciación, no quedarnos solo en ya sé dónde vienen los riesgos, sino actuar sobre ellos, seguir trabajando de la mano también con la administración de enfermedades tan importantes para tener listo y preparado y bien lubricado ese plan de acción que queremos jamás utilizar y que queremos que jamás tener que desempolvar, pero hay que tenerlo preparado para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer llegado el momento de actuar. Muchas gracias, Matilde. Bueno, pues igualmente fundamental mantener esa colaboración, ese contacto, esos flujos de información hacia adelante y hacia detrás entre todos los eslabones de la cadena y también mantener también ese debate y esa cuestión que ha salido en el webinar respecto que comentaba Santiago, respecto a esa corriente europea que quiere llevar las producciones hacia una mayor extensificación, ¿no? El debate de las jaulas, etcétera, que está en un debate quizás muy incipiente. Ojo, tengamos muy claro el papel de la bioseguridad, el papel de la sanidad y dónde podemos tener más peso a la hora de controlar todas estas cuestiones y que no prevalezcan las cuestiones ambientales o de bienestar sobre las sanitarias, que un impacto tan fuerte pueden tener de manera retroactiva también sobre los aspectos ambientales, la fauna y el propio bienestar. Gracias. Gracias, Matilde. Santiago. Bueno, pues tres ideas, tres mensajes rápidos. Uno, que tenemos que ser proactivos.
debemos de intentar siempre ayudar, entendernos unos a otros de distintas administraciones del sector desde un punto de vista proactivo. Porque muchas veces nos enrocamos en tener la razón y eso bloquea muchos avances. Lo segundo, que seamos también autocríticos, porque al final cada uno en nuestro ámbito de trabajo seguro que tenemos puntos en los que podemos mejorar. La mejora global también depende de las mejoras individuales de cada uno en los sectores. Y el tercer mensaje, que no nos podemos relajar. Ha salido durante el webinar bastantes veces. No nos relajemos porque los virus están ahí, están circulando y la situación de España, que hoy en influenza aviar está más o menos tranquila, se nos puede complicar en cualquier momento. Muchas gracias, Pablo. Pues 3 ideas. En primer lugar, que se tiene que afrontar el tema de sanidad animal desde un punto de vista holístico, es decir, afrontar la sanidad humana, la animal y la de los ecosistemas. Esos están muy interrelacionados. Obviamente también el mensaje de que es mejor prevenir que reaccionar. Es decir, la prevención es la herramienta fundamental. Y también repetir un mensaje que ya se ha mencionado, y es el de que hay que actuar colectivamente, ya que en definitiva, si pasa algo, el coste lo vamos a pagar entre todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues para cerrar no voy a decir nada, simplemente agradecer a todos los asistentes su presencia, a los asistentes virtuales y deciros, como ya os he comentado a todos, que estará disponible esta grabación y que la compartiremos con todo el mundo porque sabíamos que era un lujo cuando conseguimos que todos los que estáis aquí concretásemos un día en el que poder hacer este webinar, pero ese lujo pues al final se ha convertido en una realidad y es cierto, por lo menos para nosotros es totalmente satisfactorio el resultado de este webinar. Todos los mensajes y las ideas son fundamentales y al final desde Cajamar lo que queremos es esto, lo que queremos es trasladar mensajes al conjunto del sector, en este caso del sector ganadero, para que seamos conscientes todos de que estamos jugando con algo realmente muy trascendente para todas las economías de toda la cadena de valor. Y por eso hay que estar muy presente y muy alerta, como yo creo que lo estamos todos, pero insistir, como decía Santiago, y no relajarse. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y encantados de contar con vuestra participación. Un cordial saludo. Bueno, y a todos, voy a nombrarlos. Emilio García Muro, Luis Romero, Miguel Ángel Higuera, Matilde Moro, Santiago Bellés y Pablo Resco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.